aplicar la ley por igual, aunque por supuesto la responsabilidad de una persona y el impacto que tiene ese acto también de una persona que, como se llama popularmente, va a raspar su cupo, quizás no sea la misma que un empresario que le pone la mano a divisas a 6.30 preferenciales en una gran cantidad, no realiza su operación, sino que la convierte en el mercado paralelo en una fortuna. Se hacen multimillonarios con una sola fortuna. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Esto ocurre primero porque estamos en una economía con serias distorsiones estructurales. Una economía dependiente, una economía parasitaria, una economía escasamente desarrollada. Son lastres que venimos arrastrando nosotros, como les decía, desde hace décadas. Y es un caldo de cultivo. Es una tentación para sectores económicos muy poderosos que no solamente se quieren enriquecer de una manera grotesca, sino que le quieren ocasionar un daño brutal a un gobierno para desestabilizarlo desde el punto de vista económico, de tal manera que tenga un impacto político muy importante. En lo que nosotros hemos definido, la guerra económica, se expresa en esos términos. La persona podrá actuar de manera consciente o inconsciente en esos términos, pero su actuación está siendo promovida por un patrón de comportamiento que se impulsa desde algunos sectores de la sociedad venezolana y desde afuera fundamentalmente para provocar ese daño a la economía. Yo les podría decir a ustedes, el SIDME, ustedes recordarán el SIDME, era un mecanismo de asignación de divisas y el presidente Nicolás Maduro de una u otra manera ha señalado ese mecanismo al momento de exigir que se investiguen las actuaciones de la banca privada en la asignación de las divisas. El SIDME era un mecanismo de asignación donde la banca, nada más y nada menos que la banca, era quien decidía a qué empresa y en qué términos se le daban las divisas. Eso es algo inconcebible. Eso es como Samuro cuidando carne. ¿Qué ocurría? Se le asignaban las divisas sin ningún tipo de control anterior y mucho menos posterior a empresas que muchas veces no existían. Esas empresas se daban la vuelta, le regresaban las divisas a los bancos y los bancos hacían su agosto. Eso se tiene que investigar. Eso es algo que se tiene que evaluar. ¿Qué hicieron esos bancos, fundamentalmente la banca privada, con miles de millones de dólares? Hace palidecer lo que están haciendo los raspacupos, que también nosotros tenemos que sancionarlo, porque si se convierte en una actuación y se va masificando esa actuación en la sociedad venezolana, bueno, prácticamente nos vamos a arruinar nosotros. Pero también, como Estado, nosotros estamos obligados a ir creando las condiciones para que eso no se vaya reproduciendo. Y eso significa generar un mecanismo de política económica, me permiten culminarle la idea, sí. Generar un conjunto de políticas económicas que impida que ese antivalor del capitalismo, masificar la ganancia con el mínimo esfuerzo, aún corrompiendo y aún violentando la ley, eso pueda facilitarse. Es decir, cuando existe un diferencial cambiario tan grande, imagínate, $1 a 6.30 y después el del CIMADI está en casi 200. Bueno, ¿quién no le quiere poner la mano a ese 6.30? ¿Quién de los que se han hecho multimillonarios en las últimas décadas no le quiere poner? Y hace todo lo posible por eso, corromper funcionarios, vulnerar sistemas y hacer uso de toda su riqueza para entonces acceder a eso. Eso nosotros lo tenemos que no solamente controlar por la vía de lo judicial y por la vía de los mecanismos de supervisión, sino que también tenemos que aplicar políticas correctas que le cierren al paso a eso. ¿Sabes cuál es la reflexión? De los que se oponen a nosotros y justifican la guerra económica y los daños que se le están haciendo a la economía. Prácticamente, bueno, pero ¿qué otra cosa pueden hacer las personas si existe la posibilidad de enriquecerse de eso? Porque esa es la moral o los valores inmorales con los cuales ellos actúan. Cada quien actúa, los antivalores, cada quien actúa a partir de un conjunto de patrones éticos. Y el capitalismo tiene una ética torcida. Y cuando esa ética torcida se encuentra en un escenario en el cual existe la posibilidad de poner la mano a una gran cantidad de recursos, lo hacen sin ningún tipo de escrúpulo. Y por supuesto, está el cálculo político que nosotros no lo podemos dejar de mencionar. Eso no son acciones inocentes, no son acciones casuales, eso no son acciones que se están produciendo sin ningún tipo de lógica. Hay una lógica política y se trata precisamente de desestabilizar al gobierno del presidente Nicolás. Vamos a hablar a la vuelta de la pausa de eso, ¿no? La gente quiere